Cierra tus ojos, hermano, y hablemos con el Señor. Señor, queremos darte gracias una vez más por la bendición de estar en la casa, como cada domingo, pero siempre con la expectativa de algo nuevo. Como cada domingo, pero siempre pensando en lo que tú vas a traer a nuestra vida. Hoy queremos pedirte que tú hables una palabra fresca a nuestro corazón. Que salgamos de aquí con un conocimiento nuevo, pero no solo un conocimiento de la mente, sino un conocimiento que baje al corazón, que se convierta en convicciones, en intenciones que produzcan acciones en nuestra vida. Queremos crecer, queremos cambiar, queremos avanzar, no queremos quedarnos en el mismo lugar. Queremos experimentar lo nuevo que tienes para nosotros y sabemos que no podremos hacerlo si no avanzamos al siguiente nivel en el que tú quieres llevarnos a través de tu Espíritu y de tu palabra. Que hoy esto se cumpla en nosotros y que todos los que estamos aquí seamos edificados a través de lo que tú vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Creciendo en todo. Ese es el mensaje central de esta palabra, de este pasaje. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que está naciendo apenas, que es joven, que tiene poco tiempo, y les está hablando acerca de lo que Dios quiere, y nos habla a nosotros en este día también acerca de lo que el Señor quiere. Y la palabra central, el pedido, la orden central de Jesús es una palabra: crezcan. Es necesario que crezcan. Y no solamente dice crezcan, sino dice crezcan en todo. Dios está esperando, mi hermano, que cada uno de nosotros sigamos en ese proceso de crecimiento continuo. Esto de la vida en Cristo, esto de ser hijos de Dios, es un proceso que nunca termina. Uno de los errores más grandes que cometemos es dejar de crecer, dejar de aspirar a un desarrollo, a un crecimiento. Lo decía el domingo pasado, la senda del justo es como la luz de la aurora, siempre está creciendo, siempre va en aumento. Es decir, la vida de aquel que ha sido justificado por Cristo. ¿Cuántos han sido justificados por Cristo en este lugar? Bueno, la vida de alguien que ha sido justificado por Cristo tiene que ser un proceso de crecimiento continuo. Si no crece, se estanca. Si no crece, está en descenso. ¿Por qué es importante crecer continuamente? ¿Por qué la insistencia del Señor en decir crezcan, crezcan y crezcan en todo? Bueno, yo encontré dos razones que quiero poner delante de ti ahora. Y la primera es porque crecer es natural. Algo que no crece probablemente está enfermo. Algo que no está creciendo quiere decir que algo no anda bien. Cuando un niño no se desarrolla, cuando un niño no crece, estamos hablando de un posible problema. Estamos hablando de algún trastorno, de alguna enfermedad. Los niños, los seres humanos, naturalmente crecemos. Si no está creciendo, hay algo mal, y no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido mental y emocional. Cuando la gente no desarrolla, cuando la gente no madura, tal vez físicamente está creciendo, pero emocionalmente no se desarrolla, no está madurando, hay algún problema. Hay gente que físicamente no está creciendo, hay gente que emocional, mentalmente no está creciendo. Todas esas cosas, independientemente del entorno, independientemente de si es físico, si es emocional, si es espiritual, si es lo que sea, estamos ante una anomalía. Las cosas sanas crecen. Amén. Nosotros no podemos hacer que algo crezca. Nosotros no podemos producir el crecimiento, pero sí podemos procurar la salud. Porque cuando alguien está sano, nosotros no podemos hacer que nuestros hijos crezcan pegándole tirones, ¿verdad?, en los brazos y en las piernas para que se estiren. No, nuestro trabajo es mantenerlos sanos. Porque cuando ellos están sanos, crecen. Cuando no hay crecimiento, hay una enfermedad. Por eso el Señor está siempre procurando que nosotros crezcamos. Porque eso habla de una salud, porque eso habla de una sanidad dentro de alguien y dentro de un cuerpo. Es natural el crecimiento, es algo que tiene que pasar. El que haya crecimiento es natural, el que no haya crecimiento es anuncio de una anomalía, de una enfermedad.
Es normal, es natural. Ahora, la segunda razón por la cual siempre tenemos que estar creciendo es porque solo al crecer podemos experimentar y participar de lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sabe? Dios tiene muchas más cosas que nosotros no hemos experimentado. Pero ¿de qué depende que nosotros podamos experimentar de la experiencia completa de Dios para nosotros? Que crezcamos, que maduremos. Las experiencias mayores son para aquellos que son personas maduras. Quiero llevarte allí al capítulo número 3. No lo voy a poner aquí porque está largo, pero es un episodio que todos hemos leído o todos hemos escuchado de él en la Biblia, y es esa plática que Jesús tiene con Nicodemo, donde el Señor le habla acerca del nuevo nacimiento y de cómo este es necesario para poder relacionarse con el reino de Dios. Y en 2 ocasiones Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, y habla acerca de la participación en el reino. Pero si tú te das cuenta, la primera y la segunda vez son distintas, son diferentes. En la primera ocasión en la que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, le dice: porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero luego, como la plática se va desarrollando, el Señor vuelve a presentar aparentemente el mismo argumento, pero tiene un cambio. Dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es lo mismo ver que entrar. Estamos hablando de 2 formas de participación diferentes. En la primera tú solo lo alcanzas a ver, pero no puedes participar de él. ¿Qué necesitas para poder participar? Necesitas crecer. El nacimiento en agua es una evocación al bautismo, en el cual todos nosotros somos bautizados como una puerta inicial. Y nos permite ver el reino de Dios, nos permite abrir nuestros ojos a la realidad del reino, pero no participamos completamente de él. Para eso se necesita nacer del Espíritu. Y a diferencia del nacimiento en agua, que es un evento, que es algo que sucede en un momento, el nuevo nacimiento en el Espíritu es un proceso paulatino en el cual nosotros nos vamos desarrollando. Ya lo he dicho en algunas ocasiones, pero creo que no está de más tomarme un minuto para expresar esta diferencia, enfocado a cómo llegan los seres humanos al mundo. El nacimiento de un ser humano es un evento, sucede un día, en algún momento. Y tal vez algunas mamás aquí dirán: pastor, pues para mí fue todo un proceso, ¿verdad? 13 horas ahí de dolores de parto y de alumbramiento, no fue para nada un evento, fue todo un proceso. Bueno, tal vez a ti te pareció una eternidad, pero fue un momento en el que los niños llegan a la vida, pero no pueden participar. Empiezan a estar en el mundo, pero su participación es muy limitada, porque no tienen lo necesario para poder participar. No pueden caminar, no pueden agarrar cosas, no pueden comer cualquier cosa, no pueden ver correctamente, no escuchan, no entienden lo que están escuchando, solo escuchan ruidos, solamente reciben algunas cosas del mundo, pero no pueden participar. Pero a medida que el ser humano va desarrollándose, le salen los dientes, empieza a ver con claridad, empieza a escuchar y empieza a entender lo que escucha, empieza a identificar ciertos sonidos y palabras, empieza a comunicarse, dice sus primeras palabras, ya no solamente llora por todo, y ahora dice cuando tiene hambre, dice cuando le duele algo, después empieza a caminar, a correr, van a la escuela, comienza uno a aprender a desarrollarse hasta que se convierte en una persona que puede participar completamente de todas las cosas que hay en el mundo. Eso es a lo que el Señor se refiere cuando le dice a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. Porque nacer del agua solamente te permite ver, pero tienes que seguir creciendo. No te puedes quedar en ese momento, porque solamente ves, pero no experimentas, no participas, porque no has madurado. ¿Okay? No has madurado. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos con el nuevo nacimiento en agua y ya no seguimos creciendo, ya no seguimos avanzando. Y nos perdemos de experimentar y queremos sentir todo lo que el Señor dice que podemos sentir, y queremos vivir todo lo que Dios dice que podemos vivir, y nos frustramos porque no pasa,
Porque no has crecido, hermano, no has madurado, te quedaste en una etapa incipiente. Quieres seguir tomando leche cuando ya deberías de poder comer carne, pero no te has ejercitado en ello. Es un ejercicio. Los niños no le dan carne cuando les sale el primer diente, ¿no? Hay que darle frutita, ¿verdad? De la más blandita, que aprendan no solo a masticar, sino a deglutir y que no se ahoguen. Es un proceso en el que poco a poco nos vamos ejercitando para que puedas dejar la leche y puedas llegar a comerte un buen filete de carne, ¿verdad? Así grueso. Y que no solo tus mandíbulas lo puedan masticar, sino que tu estómago lo pueda digerir. Es un ejercicio en el cual tenemos que ir creciendo. ¿Sabes, hermano? yo estoy convencido de que Dios no nos ha mostrado lo mejor de Él todavía. Que como iglesia, como cristianos, aún no hemos experimentado lo mejor que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos crecer. Por eso necesitamos madurar. Porque Dios no nos va a dar lo mejor de Él si no somos capaces de digerir las cosas primarias, las cosas más básicas. Es necesario que crezcas, hermano. Si no has crecido, probablemente hay una enfermedad. Si no has crecido, no puedes esperar a experimentar las mejores cosas de Dios. Es necesario que crezcamos. El Señor espera que todos nosotros crezcamos de manera uniforme y de manera completa. Hay una meta para nosotros. Nunca en la mente del Señor estuvo el que solo llegaras a la iglesia, te bautizaras, vinieras los domingos al culto, te sentaras ahí y no pasara de eso. No, Él siempre ha tenido una meta para nosotros y una meta muy, muy ambiciosa. El mismo pasaje que leíamos ahorita, ahí en el capítulo 4, pero unos versículos anteriores, un versículo anterior a ese dice: hasta que todos lleguemos, Efesios 4 en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre, ¿cómo? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. ¿Alguien aquí ya siente que lo alcanzó? Que no me la luz. Si no has alcanzado esa meta, hermano, aún tienes que crecer. No puedes decir yo ya no necesito crecer, yo ya no necesito avanzar, yo ya no tengo que madurar, a mí ya no me pueden enseñar nada. Alguien por ahí en algún momento, en otra iglesia, no aquí, me decía: es que ya no hay nada nuevo, es que ya no hay nada que nos puedan enseñar. Yo ya tengo tantos años en la iglesia, tengo mucho más años en la iglesia yo que lo que tú tienes de vida, me decía, porque en ese tiempo tenía yo 20 y algo de años, hace como 3 meses. Y yo le decía: bueno, tal vez no te han enseñado nada nuevo, hermano, pero lo nuevo es que lo hagas. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Ya cumples con todas esas cosas? ¿Ya son una realidad en tu vida? Y nomás se quedaba callado y le dije: eso es lo nuevo. Eso es lo que te falta. Tal vez sientes que has escuchado todo, pero si no estás aplicándolo en tu vida, si no es una parte ya inherente de tu vida, hay muchas cosas en las cuales todavía tienes que crecer. Jesús espera que nosotros lleguemos a estar unidos en nuestra fe. Es decir, que nuestra fe sea ese vínculo que nos mantenga unidos. Dice la palabra del Señor que la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva que le llamamos, dice: todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, que la fe que había en ellos los había mantenido unidos. El Señor espera que nosotros alcancemos esa unidad de la fe, que alcancemos a estar unidos por aquellas cosas que creemos, que aquello que nos une sea la fe que hay en nuestro corazón. Si en ti y en nuestra iglesia todavía hay cosas que nos dividen, todavía hay cosas que tienen el poder de separarnos, quiere decir que aún no hemos desarrollado la fe correcta. Porque cuando todos estamos en la misma fe, no hay cosa que nos pueda separar.
si todavía hay algo en ti que te separa del cuerpo, todavía hay algo en lo que tienes que crecer en la fe. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación profunda con Él. Dice, para que crezcamos en la fe y crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Y he mencionado en algunas ocasiones que este conocimiento del Hijo de Dios no habla de cuánto sabes acerca de Jesús, sino qué tan profunda es tu relación personal con Él. La palabra conocer en este aspecto no es un conocimiento intelectual de datos. Es un conocimiento relacional, de acercamiento, de comunión íntima con el Señor. Dios quiere que todos alcancemos esa relación profunda con Jesús. Y la estatura, la medida, el patrón en el cual nosotros tenemos que medirnos para saber cómo vamos y qué nos falta, pues es un varón perfecto, completo. Por eso el crecimiento tiene que ser algo que siempre estemos procurando, porque la medida ya está puesta y mientras no la alcancemos, no podemos dejar de crecer. Si no has llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, si no has alcanzado la medida del varón perfecto, hermano, todavía tienes que seguir creciendo. Díselo al que tienes enseguida, porque luego a veces a mí no me hacen caso. Dile al que tienes enseguida, todavía tienes que crecer. No importa cuántos años tengas en la iglesia, todavía tienes que crecer, todavía te falta mucho. Mientras no seas perfecto, todavía necesitas crecer. No podemos dejar de procurar el crecimiento. No podemos dejar de procurar la madurez, el desarrollo. Iglesia, es tiempo de que seamos conscientes de esa necesidad de crecer, porque a veces nos estancamos en ya estoy aquí, ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya participo los domingos, ya estoy allí. Hermano, eso no es suficiente. Puedes estancarte en eso y no darte cuenta de la necesidad que tienes de crecer. Ahora, el apóstol nos presenta la antítesis de este varón perfecto. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que no debemos ser? Que si tú detectas algo de eso en tu vida, hermano, tienes que preocuparte porque no estás creciendo. El Señor espera que seamos un hombre perfecto. Amén. Y por hombre no se refiere al género masculino, se refiere al ser humano. Una humanidad perfecta. ¿Cuál es la antítesis? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo que no deberíamos de ser? Bueno, nos lo presenta en el siguiente versículo, en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¿Qué no debemos ser? Niños fluctuantes. ¿Qué debemos ser? Hombres perfectos. Ahí está, lo que tienes que ser y lo que no tienes que ser. Tenemos que medirnos allí y decir, bueno, si todavía me faltan cosas del varón perfecto, tengo que seguir creciendo. Y ser mucho más sinceros en decir, tengo 2, 3 cosas de niño fluctuante, ¿verdad?, que necesito dejar de hacer. Tiene que haber ese cambio, tiene que haber esa transformación. No podemos alargar la niñez. Hay un momento en que ser niño es natural, es normal, pero eso no puede extenderse. ¿Sabía usted que la adolescencia es un invento occidental? Sí, es un invento de los occidentales. En su afán de alargar lo más posible la niñez, en su afán de alargar lo más posible esa etapa de irresponsabilidad, y nos inventamos la adolescencia. Sí. Y lo dejamos como una etapa. Pero los orientales veían la adolescencia como un defecto. Si usted lee en la palabra, dice la adolescencia y la juventud son vanidad. Son cosas que no tienen peso. Son cosas contra las cuales tienes que luchar. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. No hubo un transitorio, no hubo nada, mira, una niñez avanzada, ¿verdad? Una niñez extendida, no. O se es niño o se es hombre. Por eso la palabra aquí nos dice, todos tienen que llegar a la estatura del hombre perfecto, porque si no estás en la búsqueda de ser un hombre perfecto, eres un niño fluctuante. O eres niño o eres hombre.
Es muy bonito, la etapa de la niñez, es verdad. Yo veía ayer a mi niña, estábamos allí en la sala y la veía. Y decía, ay, y la veo cómo va creciendo, ¿verdad? Y uno como padre dice, ay, cómo quisiera que tardara un poquito más, ¿no? En crecer. Pero el crecer es algo natural, tiene que pasar, tiene que suceder. Tenemos que dejar de ser niños en algún momento. Es normal ser niño en alguna etapa, pero no es normal que esa etapa se extienda más de lo normal. Porque hay ciertas cosas de los niños que son muy bonitas, pero hay ciertas cosas de los niños que tienen que cambiar. Las cosas propias de un niño. La Biblia nos exhorta a que mantengamos cosas de niño, la inocencia, la capacidad de creer, ser niños en cuanto a la malicia. Es a lo que la Biblia nos menciona, pero todo lo demás de los niños tiene que cambiar. ¿Sabe? Hay algunas cositas y qué bueno que los niños ya se subieron, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas de los niños que son muy propias de la edad. El problema es cuando se extienden de más. Los niños son emocionales. Reaccionan de acuerdo a su emoción. Sus emociones están a flor de piel. Un niño no puede estar medio enojado o medio triste o medio contento. Cuando un niño está contento, está contento. Cuando está triste, está muy triste. Cuando está enojado, está muy enojado. No tienen un control de sus emociones. Las emociones no son algo malo. No es algo negativo. El problema es que en la niñez no hay un control responsable de las emociones. Reaccionan inmediatamente y directamente proporcional a las emociones que traen. Eso es normal en un niño. Pero un cristiano no puede ser un niño emocional que se guía por sus emociones y reacciona y actúa de acuerdo a sus emociones. Tenemos que crecer, avanzar y tomar el control de las emociones que hay en nosotros. ¿No ha escuchado usted por ahí decir a esa gente que dice, es que yo tengo el carácter muy fuerte? Y lo que realmente están tratando de decir es que son muy enojones, que son iracundos. Perdón, pero es que yo tengo el carácter fuerte. No es lo mismo carácter que emoción. El carácter es esa capacidad de mantener las emociones bajo control. Eso es un carácter fuerte. Alguien que puede tomar sus emociones y canalizarlas de una manera positiva y no destructiva. Eso es propio de un adulto. Eso es propio de una persona madura. Los niños solo reaccionan a sus emociones de acuerdo a cómo se sienten, y a veces andan muy bien y se quieren comer al mundo, pero el día de mañana ya no amanecen tan bien y ¿verdad? Se les acaba la energía, la fuerza, son de impulso solamente. O cuando están enojados dicen cosas y dicen cosas muy fuertes y después se andan arrepintiendo, pero las palabras ya no se regresan, mucho menos su efecto en los demás. No tienen esa capacidad. Los niños son muy emocionales. El Señor no quiere que nosotros seamos niños emocionales que filtran todo a través de sus emociones, de cómo se sienten. Hermano, tienes que crecer, tienes que madurar. No puedes dejar que tus emociones te controlen. No puedes dejar que las emociones determinen el orden de tu día, el orden de tu vida. No puedes permitirlo porque las emociones son muy fugaces. Y cuando las dejas dominar, haces cosas que no debes hacer. Y no solamente cuando estás enojado. Hay gente que cuando anda muy contento hace y dice cosas que no debería. Se compromete a cosas. Cuando anda muy contento, ¿verdad? Se compromete a un montón de cosas. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero al otro día no se siente tan contento y dice, ay. Y se anda desdiciendo, ¿verdad? De aquello a lo que se comprometió. Porque estaba muy contento. Eso en un niño no es malo. Él está aprendiendo a tratar con sus emociones. Los niños solamente sienten y expresan. No tienen filtro en ese sentido. Eso es normal en un niño, pero no puede estar en un adulto. Si tú eres de esas personas, hermano, tienes que madurar. Ahora, no solamente menciona niños, para que no seamos niños, porque los niños sean muy emocionales. Otra actitud de un niño, muy propia en un niño, pero que tiene que cambiar en un adulto, es que los niños son egoístas. Todos los niños pasan por esa etapa. Y los que son papás de bebés, de niños en la etapa toddler que le llaman de los 2, 3 años,
enfrentan esa terrible etapa de mío. ¿Sí o no? Mío. Y mío. Préstaselo, mi amor. No, mío. Son egoístas. Solo piensan en ellos. Solo piensan en satisfacer sus propias necesidades. Y eso es normal en un niño, ¿ok? No quiero que llegue a su casa diciéndole, no, mi niño, eso está mal. No, es normal en ellos. Los niños son egoístas. No tienen un concepto muy amplio en cuanto al bienestar común. Solo piensan en estar bien ellos. Y eso es normal en un niño. El problema es cuando esa actitud la arrastramos a nuestra vida adulta. Somos egoístas, solo pensamos en nuestro bienestar. No tengo una visión más amplia, no veo lo que los demás necesitan, solo veo lo que yo necesito. Y mientras yo esté bien, que el mundo ruede, ¿verdad? Que gire. Mientras yo me sienta así, mientras no sienta que le hago mal a nadie, entonces yo estoy bien. Y solo es mío, mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mi vida, mío. Egoístas, para que no seamos como niños. Un verdadero adulto es una persona, un adulto maduro está siempre consciente del bien mayor y está dispuesto a sacrificar con tal de que las otras personas también puedan estar bien. Para que no seamos niños, porque también un niño es una persona dependiente. Los niños no pueden mantenerse vivos solos. Necesitan de alguien para todas las cosas. Entre más pequeño es un niño, es más dependiente. No puede comer solo, no puede dormirse solo, no puede ir al baño solo, no puede hacer nada solo. A medida que va creciendo, va ganando independencia. El problema es que a pesar de que el niño crezca, no esté generando independencia. Que siga necesitando de alguien, que siga necesitando de algo que le esté ayudando, que le esté haciendo por sí mismo. No podemos ser tan dependientes todo el tiempo. Un cristiano maduro tiene que ir tomando independencia. Hermano, un cristiano maduro puede alimentarse solo. Puede alimentarse solo. Ahora, el hecho de que tú puedas alimentarte solo no quiere decir que cuando te inviten a comer le digan, no, ¿verdad? Porque yo tengo que alimentarme solo. No, puedes disfrutar de que alguien te dé de comer, pero no lo necesitas. No es indispensable, no dependes de eso. Lo disfrutas, lo asimilas, porque hay gente que sabe hacer unas cosas que tú no sabes hacer y entonces comes algo diferente, pero no dependes de eso. Cuando un cristiano depende de alguien más para poder alimentarse, estamos hablando de inmadurez. Si la única vez que tú lees la Biblia es cuando estás aquí el domingo, hermano, cuidado. Si necesitas que te pongan un día de oración para poder orar, porque es toda la oración que vas a tener en la semana, cuidado, hermano, cuidado. Tienes que crecer. No puedes esperar que el pastor te alimente siempre, que la única comida que tú tengas en la semana sea esta. Si la única comida que tú tienes en la semana es el sermón del domingo, hermano, cuidado. Un cristiano maduro tiene que poder alimentarse por sí mismo. Puede asimilar y siempre va a ser bueno lo que recibas aquí, pero no puedes depender de esto para poder vivir. Un cristiano adulto tiene que aprender a alimentarse solo durante la semana. Aprovechar las oportunidades y saber escoger bien el alimento también. Porque si uno dejara a sus niños, imagínate si tú le dijeras a tus niños, miren, coma lo que usted quiera, ahí está. O le vamos a dar dinero para que usted se compre y se coma lo que usted quiera. ¿Cómo sería la dieta de tus hijos si le dejaras a tu hijo de 5, de 6 años? Le dieras dinero y le dijeras, tú cómprate la comida que te vas a comer en la semana. ¿Qué se compraría? Toda la línea Gamesa, ¿verdad? Y las Sabritas. Y el Jumex. O no sé. Ya no voy a decir marca porque.
Porque ellos no saben alimentarse. Pero ¿qué pasa? En la medida en que van creciendo, ellos van aprendiendo a alimentarse, qué pueden comer y qué no pueden comer. Y eso se va discerniendo con el ejercicio. Con el ejercicio espiritual. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque es algo que tienes que ir aprendiendo. No te puedes quedar solo comiendo lo que te da el pastor el domingo. Tienes que seguirte alimentando y tienes que aprender a alimentarte sanamente. No puedes esperar y no puedes depender de que haya un día de oración en la iglesia. Y no estoy diciendo que sea malo, al contrario, unirnos a orar es algo maravilloso. Cuando la iglesia se une a orar, hay poder en esa oración también. Pero tiene una razón importante: estar unidos en oración. Pero no puede depender de eso nuestra vida de oración personal. No puede depender de ese día, hermano. No puede ser nuestro único alimento. No puedo ser tan dependiente que si no me están diciendo, que si no me están jalando, que si no me están obligando, no como. No como. Todos los niños tienen esa etapa, ¿verdad?, en la que no quieren comer. Y hay que pelearse con ellos. Y ándale, te quedó allí. Cómete la verdura. Cómetela. No te vas a levantar hasta que te comas todo. Ay, no quiero, tengo hambre. Y se paran y todo. Y muchos cristianos somos así. Nos tienen que estar jalando para que nos alimentemos. Nos tienen que estar obligando a alimentarnos, hermano. Si tú estás así, necesitas crecer para que no seamos niños. Pero todavía le añade algo más. Dice que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Es una persona que cambia de manera de padecer continuamente. Es una persona inconstante, que cambia, que fluctúa con mucha facilidad. La Biblia le llama a estas personas de doble ánimo. Un día se sienten animados por una cosa, mañana se sienten animados por otra. Y eso es propio de los niños. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser inconstante es normal. Ser fluctuante es muy normal en un niño, porque su cerebro está en esa etapa de desarrollo donde no puede concentrarse durante mucho tiempo en una sola cosa. Saben, los pedagogos dicen que un niño puede poner 1 minuto de atención completa por cada año de vida que tenga. Así, por cada año que tiene un niño es el tiempo que tienes para que él ponga la atención en una sola cosa. Si el niño tiene 2 años, solo 2 minutos máximo. Si no le cambias la actividad después de 2 minutos, lo perdiste. Él la va a cambiar solo. Si tú no se la cambias, él la va a cambiar. Él la va a cambiar. No pueden poner su atención más allá que un tiempo limitado. Eso es propio de los niños. El problema es cuando los adultos nos volvemos así de fluctuantes. No me puedo concentrar en una misma cosa. No puedo durar mucho tiempo. Si eso está pasando, hermano, hay algo malo. Hay algo anormal en tu vida que necesitas tratar. Es normal en un niño. No es normal en una persona madura. Las personas maduras tienen que aprender. Tienen que aprender a concentrarte, a no ser fluctuantes, a no ser dependiente de los estímulos. Una persona fluctuante se maneja a través de estímulos, y cuando ya no se siente estimulada, abandona lo que está haciendo y va sobre lo que sigue, porque necesita la dopamina. Necesita la dopamina. ¿Sabes? Vivimos en una generación sobreestimulada. Vivimos en una generación sobreestimulada. Necesitamos la estimulación continua, porque si ya no me siento motivado, si ya no me siento estimulado, ya no sigo haciendo las cosas. Nos volvimos dependientes. Una persona de doble ánimo, una persona fluctuante, es una persona adicta a la estimulación. Y nos estamos perdiendo de las cosas más importantes, hermano, porque nos volvimos adictos a la dopamina, nos volvimos adictos a la estimulación y perdimos de vista el valor de la disciplina. No siempre vas a estar estimulado, hermano. Tienes que aprender a ser disciplinado.
Los niños solo hacen lo que quieren, lo que les gusta. Los niños solo van a mantenerse en algo que los esté estimulando. Cuando deje de hacerlo, se van a cambiar a la siguiente cosa. Los adultos sabemos que la vida no funciona así. No se trata de que hoy quieres ir al trabajo, mañana no quieres ir y no vas a ir, ¿no? Y hay quienes quieren sentirse estimulados para hacer las cosas. Vaya, hoy en día hay que hasta estimularlos para que vengan a la iglesia. Tiene uno que hacer un buen show, porque si no me siento motivado, pues no voy. Y la disciplina, bien, gracias, ¿verdad? Alguien por ahí, un pastor que vi por ahí decía, un día le dije a mi madre, madre, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice, eso es muy normal. Eso no tiene nada de extraño. Que no tengas ganas de ir a la iglesia hoy, no tiene nada de extraño. Dice, entonces me puedo quedar. No, significa que hoy vas a ir sin ganas. Sin ganas. Porque necesitas ser disciplinado. No puedes ser fluctuante. No puedes, eso no es propio de una persona madura. Si tú eres una persona que depende de cómo se siente y si no me estimulan lo suficiente, ya no hago las cosas, entonces eres un niño fluctuante. Está fuerte, está duro, pero es la realidad, una realidad en la que todos tenemos que cernirnos. ¿Soy una persona disciplinada o soy un niño fluctuante que cambia de parecer continuamente, que necesito ser estimulado, que necesito sentir la motivación y cuando ya no me motivan, entonces ya no lo hago, entonces ya no voy, entonces ya no participo? Cuidado, hermano, porque esa es una marca muy propia de los faltos de madurez. Necesitas crecer. Y luego dice, son arrastrados por todo viento de doctrina, por todas partes. Nos hemos vuelto tan adictos a la estimulación que le prestamos atención a cualquier cosa que nos haga sentir bien, que nos haga sentir fascinación. Hemos dejado el gusto por discernir las cosas que recibimos, porque lo único que me interesa es cómo me hace sentir. El domingo pasado lo decía, ¿verdad? Nos hemos vuelto adictos a aquellas personas que predican de una manera muy estimulante, que nos hacen sentir bien. Y si la palabra me produce una emoción, entonces la tomo y la recibo porque me hace sentir bien. Pero no quiero usar acá el cerebro, la mente. Ya no discierno. ¿Será cierto? Sí se siente muy bonito, pero ¿será eso realmente lo que la palabra dice? ¿Será eso verdad lo que me están diciendo? ¿O solo lo tomo por cómo me hace sentir? Por eso dice, los niños fluctuantes, que son egoístas, que solo piensan en sí mismos, que son emocionales, que son dependientes. Mézclalo después con la fluctuación de aquellos que dependen de los estímulos, que dependen de la emocionalidad, que necesitan sentirse estimulados, y vas a obtener la mezcla perfecta para ser fácilmente engañado. Fácilmente engañado por cualquier viento de doctrina de la gente que sabe cómo hacerlo. Paz de Cristo, hermano. Porque hay gente que sabe lo que puede obtener de una buena estimulación, lo que puede obtener de una buena fascinación emocional, de hacer que la gente sienta bonito. Sabes, hace muchos años me tocó estar en una actividad y el predicador que iba a predicar en esa vez estaba sentado a un lado de mí y me dijo, ¿qué quieres que haga con esta gente? Me dijo, ¿quieres que los haga reír o quieres que los haga llorar? Así me dijo. Yo era un muchacho y por puro morbo le dije las dos, a ver qué hacía. Y efectivamente se paró, y en la primera parte de su sermón la gente era una sola risa, una sola carcajada. Los hizo reír con muchas cosas, e inmediatamente después en la segunda parte los hizo llorar a todos. Y yo dije, qué increíble, qué tremendo. Hay gente que sabe cómo hacerlo, cómo hacer que la gente ría, cómo hacer que la gente llore, cómo mover la emotividad de las personas. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir. Eso se logra con las personas inmaduras, niños fluctuantes
que son arrastrados por cualquier doctrina que les haga sentir bonito, que les mueva las emociones, y como son dependientes de eso, allá van detrás de esa emoción. Y luego viene otra cosa más, como pierden la emotividad, es de tiempo limitado, sale otra cosa que los vuelve a excitar y van detrás de eso, y ahí van detrás de sus motivaciones, arrastrados por cualquier viento de doctrina que los haga sentir bien, porque hay gente que sabe cómo hacerlo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Niños fluctuantes, arrastrados por sus propias emociones, dejándose llevar por cualquier viento de doctrina que los hace, que los estimula, que los motiva. Si hay algo de eso en tu vida, hermano, necesitas crecer, necesitas madurar. Todas esas cosas hacen que el cristiano no madure, no crezca, que las iglesias no maduren, que las iglesias no crezcan, porque hay inmadurez espiritual. ¿Cómo es un cristiano que crece? ¿Cómo se ve un cristiano? ¿Cómo espera Dios ver en nosotros? Tal vez no al varón perfecto ahorita, pero ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Por dónde puedo comenzar? Los primeros versículos de este capítulo 4 nos muestran 3 características de una persona que está creciendo. Y la número 1 dice: vive como es digno del llamamiento. Efesios 4 en el versículo 1 dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y vivir de acuerdo al llamamiento que hemos recibido, primero que nada, amerita tener una idea clara de quiénes somos nosotros en Dios. Una persona que no tiene clara su identidad, que no sabe quién es Él, no puede vivir de acuerdo a ese llamado. ¿Estamos de acuerdo? No se puede vivir de acuerdo a algo que no sabes que eres o que no crees que tú eres. La Biblia nos menciona a nosotros quiénes somos, y eso es algo en lo que tú y yo tenemos que estar muy claros. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, amén. Pero dice que si la sal no es salada, no sirve. Cuando la sal no sabe que es sal y entonces no sala, no sirve para nada. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero si la luz no alumbra, no sirve para nada. Por eso dice: no se pone la luz debajo del almud. Porque si la luz no alumbra, que para eso es, que por eso es luz, pues no sirve para nada. Primero tienes que saber que eres. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, y un hijo que no sabe que es hijo es un siervo. Paz de Cristo, hermano. Este es un pequeño adelanto de la serie que viene. Un hijo que no sabe que es hijo es un esclavo. Se vuelve un esclavo en la casa porque no sabe que es hijo. No vive como hijo. No toma las cosas que son de los hijos. Se vuelve un esclavo. Una persona que está creciendo está preocupada por saber y creer cuál es su verdadera identidad en Cristo. ¿Cuál es su verdadera identidad? Vive en esa búsqueda de esa identidad. Vive en esa búsqueda de saber quién es y de vivir de la manera en que ha sido llamado. Hay gente que no sabe qué es. Y como no sabe lo que es y no sabe que ya es lo que Dios dice que es, vive tratando de ganarse esa identidad. Vive tratando de hacer cosas para que crean que Él es y no al revés. Un verdadero hijo de Dios, un cristiano maduro, no hace para poder ser. Un cristiano maduro hace porque es. ¿Sí me entendiste, hermano? No hace para ser, hace porque ya es. No está buscando ganarse nada, no está buscando obtener nada, no está buscando aprobación. Lo hace porque ya ha sido aprobado, y entonces hace las obras que sabe que tiene que hacer. En un segundo lugar, esa persona vive consciente de su necesidad de seguir creciendo. Cuando una persona vive por el llamamiento, vive de acuerdo al llamamiento que le ha sido dado, sabe que siempre tiene que seguir avanzando. El mismo apóstol Pablo, ahí en el capítulo 3 de Filipenses, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya,
Pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio ¿de qué? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Cuando una persona vive por su llamado, sabe que no puede conformarse con lo que ya alcanzó, sabe que tiene que seguirse extendiendo, no puede pretender que ya lo alcanzó, no. Siempre tiene que estar mirando hacia adelante, siempre tiene que ir dejando detrás lo que ya se hizo y no aferrarse a ello, sino extenderse y aferrarse hacia adelante, porque hay un llamamiento de Dios en Cristo que todavía no hemos alcanzado. Vivan de acuerdo al llamado. Vivir de acuerdo al llamado es saber quién soy. Vivir de acuerdo al llamado es saber que aún no lo he alcanzado todo y que tengo que seguir creciendo. Número 2, un cristiano que está creciendo es un cristiano que procura la unidad del cuerpo. Versículo 3 de este capítulo 4 de Efesios dice: procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cristiano maduro sabe que mantener al cuerpo unido es su responsabilidad también. Sí, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, es su responsabilidad mantener unido al cuerpo. Y esto incluye muy importantemente estar él unido al cuerpo. Si una persona está esperando a que vayan por él para poder venir, hermano, eso habla de inmadurez. Porque un cristiano maduro sabe que es su responsabilidad estar unido al cuerpo. Amén. Amén. Es su responsabilidad. Yo tengo que estar unido al cuerpo. No necesito que vayan por mí. No necesito que me correteen. Si yo necesito que hagan eso, tengo que trabajar en mi madurez. Yo tengo que hacer todo lo posible, ser solícitos, es decir, yo procurar el mantenerme unido al cuerpo, hermano. Discúlpame, pero hay gente que se siente madura porque dice: yo ya no necesito la iglesia, yo ya no necesito ir al culto, yo ya no necesito a los hermanos. No, hermano, eso no es señal de madurez. Todo lo contrario, es señal de que no has madurado, porque lo que dice la palabra es que un discípulo maduro, un cristiano maduro, procura siempre la unidad del cuerpo. Y también un cristiano maduro se concentra en el vínculo espiritual, no estructural. No necesita estructuras para estar unido al cuerpo. No está hablando de una organización propiamente. Dice: busca la unidad del espíritu. Porque cuando vamos a estructuras, hermano, nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchas diferencias. No está hablando de una institución propiamente, no está hablando de una organización, está hablando de aquello que nos une a todos como iglesia, a todos como cuerpo de Cristo. Ese mismo espíritu, ese mismo bautismo, esa misma fe que hemos depositado en el Señor es el vínculo perfecto, el vínculo espiritual que nos une. Lo demás son estructuras humanas que no son malas, que al contrario ayudan, pero no pueden ser el vínculo que nos mantenga unidos, porque todas ellas son imperfectas. Hay un solo vínculo perfecto y es el Espíritu de Dios en nosotros. Y ojo que habla de unidad, no de uniformidad. Una cosa es estar unidos y otra cosa es estar uniformados. La uniformidad, hermano, es muy difícil de lograr. No se logra la unidad en la uniformidad. La unidad es abstracta. La unidad es algo sin tanta forma, sin tanta estructura. Por eso el vínculo, dice la palabra, es un vínculo espiritual. Si tú estás esperando que la unidad se dé por una estructura organizacional, si tú estás esperando que la unidad se dé por la uniformidad, hermano, puedes esperar sentado. Tenemos más de 2000 años que la iglesia nació y hasta ahora no lo hemos logrado. ¿Qué te hace pensar que lo vamos a lograr en 10? ¿Qué te hace pensar que lo vamos a lograr en 10 años? Si en 2000 años la iglesia no ha logrado ser uniforme, si en 2000 años la iglesia no ha logrado generar una estructura que nos abarque a todos, ¿qué te hace pensar que en 10 años vamos a lograrlo? No, hermano,
¿Por qué no se ha logrado? Porque nunca fue el sueño de Dios. El sueño de Dios siempre pensó en un vínculo formado por el Espíritu de Dios en todos nosotros. Para que no importa dónde estés, para no importa cuál sea tu cultura, para que no importa cuál sea tu adhesión, todos podamos ser parte de un solo cuerpo. Pero eso es solo para los maduros. Eso es solo para la gente madura, que procura la unidad, que no se enfrasca en las cosas que nos hacen diferentes, se concentra en aquellos que nos hacen iguales, se concentra en aquellas cosas que nos unen. Y número 3, un cristiano maduro es aquel que usa sus dones para edificar a la iglesia. Ahí en el versículos 7 y 8 de este capítulo 4 dice: pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Un cristiano maduro sabe cuál es su don y lo está ejerciendo para bendición de la iglesia. Pregunta número 1. ¿Tú sabes cuál es el don que Dios te dio a ti? ¿Tú lo sabes? ¿Alguien sabe aquí cuál es el don que Dios le dio? 1, 2, 3, 4. Hay trabajo que hacer, ¿verdad? Un cristiano maduro sabe cuál es su don. Sabe. ¿Y tú que todavía no lo sabes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no lo has buscado? ¿Te das cuenta? Cuando no somos maduros, nos volvemos dependientes. Y el Señor no nos llamó a ser dependientes en la iglesia. Nos llamó a servir. Nos llamó a poner las habilidades que Él nos dio al servicio de la obra de Dios. Un cristiano inmaduro siempre está viendo qué puede la iglesia hacer por mí. Un cristiano maduro siempre está pensando: ¿qué puedo hacer yo en mi iglesia? Una iglesia madura es aquella en la que todos están sirviendo. Todos saben cuál es su lugar y lo están ejerciendo. Y por ejercer su don dentro de la iglesia no me refiero a que todos vamos a estar haciendo algo aquí en el culto. No, hay dones que son para el culto. Hay dones que son para la iglesia, pero no para el culto. Y hay dones que son para el reino, pero no dentro de la iglesia ni dentro del culto. Hay dones para todo. Hay muchas cosas que podemos hacer para que el reino de Dios avance, para que la iglesia sea bendecida. Pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros sepa y esté ejerciendo su don. Un cristiano maduro sabe qué fue lo que Dios le dio y ejerce ese don con el corazón correcto. No hace uso de su don para hacer, para sentir que es, porque muchos ejercemos el don para tener aceptación de los demás, para que los demás me vean y me respeten. Ejercito mi don para tener poder, para sentir autoridad, para sentir admiración. Ese no es el corazón correcto. Aquel cristiano que es maduro sabe que su don es para servir y no para ser servido. Sabe que su don es para edificar, no es para obtener ganancia personal de ello, es para que la iglesia sea edificada. Necesitamos ser una iglesia madura donde todos servimos, hermano. Paz de Cristo. ¿Sí me escuchaste, verdad? Lee el pasaje que te dije en la semana, léelo y date cuenta. La iglesia, toda la iglesia somos ministros. En algún momento nos equivocamos nombrando a las personas que estamos acá arriba en la plataforma ministros, ¿verdad? Él es ministro y nos quitamos todos ese mote y esa responsabilidad, hermano. Pero los ministros son de aquí para allá. Paz de Cristo. Dice la palabra ahí en el mismo capítulo: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Quién? ¿Quién? Mi trabajo como pastor es edificarte para que tú hagas la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No es que yo haga el ministerio, es que tú hagas el ministerio. Mi ministerio es prepararte a ti para que tú lo hagas, para que tú lo hagas, para que tú trabajes en la obra de Dios, de acuerdo al don que Dios te ha dado.
¿Cuántas necesidades vemos dentro de la misma iglesia que no están siendo suplidas? O que todas están siendo suplidas por unas pocas de personas. Y el resto de la gente, bien, gracias, aquí estamos bien a gusto, tranquilos, ¿verdad? En el aire, cantamos, escuchamos el sermón, nos regresamos a la casa y no pasa de allí. No, hermano, eso no es de una iglesia madura, eso no es de cristianos maduros. Un cristiano maduro sabe para qué lo llamó el Señor y lo está haciendo. Y lo está haciendo con humildad, con el corazón correcto. Cristo necesita una iglesia donde todos estemos ejerciendo puntualmente nuestros dones. Ahora, ¿por dónde podemos comenzar? Es importante esta palabra, hermanos. Si tú eres parte de esta familia, estamos en un punto muy crítico de nuestra historia. Hemos llegado a 10 años de vida como iglesia, como familia, y debemos tomar decisiones importantes. Pero la primera decisión importante que tenemos que tomar como iglesia es la de crecer de una vez. Tenemos que tomar la decisión de madurar, hermano. Ya no podemos ser cristianos ni una iglesia inmadura. Ya tenemos 10 años, ya deberíamos, ya de aquí para adelante, hermano, cualquier falta de madurez o de crecimiento está hablando de una enfermedad. Ya no es normal. Eso era cuando teníamos 1 año, cuando teníamos 2 años, probablemente cuando teníamos 3, pero ya 10, hermano, ya estamos ante un déficit de crecimiento, un déficit de desarrollo, un déficit de madurez. Es una decisión que todos tenemos que tomar, hermano. Tenemos que empezar a crecer. Y con esto quiero cerrar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde se comienza con este crecimiento? ¿Cómo dejamos de ser niños fluctuantes y nos convertimos en cristianos maduros, en plena búsqueda de la madurez y del crecimiento? Todo comienza con esa frase con la que quise titular a este sermón. Tenemos que crecer en todo. ¿Y cómo se crece en todo? Se comienza siguiendo la verdad en amor. Sí, así comienza. Sigan la verdad en amor para que crezcan en todo. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque seguir la verdad en amor implica decir las cosas que se tienen que decir. Seguir la verdad en amor es ventilar las cosas que no están bien. Seguir la verdad en amor es confrontar esas cosas, ese elefante en la sala que nadie quiere decir que está ahí, que todos lo ven, pero nadie quiere decirlo, porque luego nos ofendemos. Si queremos madurar, hermano, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que hay cosas que no están bien. Sigan la verdad en el amor. Implica generar esa sinergia entre el amor que sentimos los unos por los otros y la búsqueda de la verdad y de la justicia. Hace algunos sermones atrás les decía, la justicia de Dios y el amor de Dios no son dos fuerzas contrarias, no. La verdad y el amor son dos fuerzas que van juntas, que cuando siguen la sinergia correcta producen crecimiento, hermano. Tenemos que empezar por decir las cosas con amor, en la búsqueda del bien del otro, en la búsqueda de la mejora. Pero no dejar de decir la verdad, porque la verdad por sí sola a veces duele. La verdad por sí sola a veces desestabiliza. La verdad por sí sola a veces nos sacude. Pero si el amor es lo que está permeando esa verdad, va a producir crecimiento, va a producir desarrollo. Ahora, seguir la verdad en amor no es solo para el que dice la verdad, sino también para el que la recibe. Si el amor de Dios está en nosotros, voy a saber aceptar la verdad, recibirla como lo que es. Me va a doler, no quiere decir que no. Me va a inquietar, no voy a decir que no. Pero si el amor de Dios está en mí, voy a saber aceptar esa verdad. La voy a llevar al Señor y le voy a permitir que esa verdad me cambie. Porque eso es madurez. Cuando yo tomo la verdad que se me dice, no como un insulto. Cuando yo tomo la verdad que se me dice, no como un rechazo, porque el sentimiento de rechazo es sinónimo de orfandad. El sentimiento de rechazo es sinónimo de inmadurez. Y cuando yo recibo una palabra de corrección y no soy maduro, la tomo como un rechazo. Pero cuando yo soy maduro, tomo la verdad
como la mejor oportunidad para crecer, para mejorar, para madurar, para lograr lo que no he logrado. Y eso es madurez. Iglesia, ya tenemos 10 años. ¿No crees que ya es tiempo de madurar? ¿No crees que ya es tiempo de decirle, Señor, ok, aquí estoy, voy a aguantar vara, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tengo que mejorar, ayúdame a ser maduro, porque necesitamos crecer. Yo quiero crecer. ¿Tú quieres crecer, hermano? ¿Tú quieres madurar? Sigamos la verdad en amor. Estemos dispuestos a aceptar la verdad, a decir la verdad, siempre con amor. No en el afán de humillar, no en el afán de disminuir, no en el afán de subyugar, no, en el afán de sanar, en el afán de crecer, en el afán de mejorar. Y es tanto para el que da la verdad como para el que la recibe. Si somos capaces de profesar la verdad en amor, podremos crecer en todo. Podremos crecer en Cristo. ¿Te parece si nos ponemos de pie y venimos al altar?